Estoy aquí en Montevideo, Uruguay, en el edificio más grande y moderno de la seguridad privada del país. Y para mencionar simplemente un dato, a cuenta de seguir hablando más adelante, porque además tengo entendido que tiene ese concepto de la inteligencia y hay un cerebro, que me gustaría también detenerme en eso más adelante, son 3.300 metros cuadrados, Hernando, ¿está bien? Es correcto. 3.300 metros cuadrados. Estamos con Hernando Hernández, que es el coordinador de los servicios Pinkerton aquí en Uruguay, y también con Paulo Gregoire, que es director central y de Sudamérica de Pinkerton. Una palabra que vamos a utilizar mucho, una marca que vamos a utilizar mucho. Paulo, buenos días desde Montevideo. Me gustaría una definición global. Si te dicen Pinkerton, ¿qué decís? Muchas gracias por la invitación y todo. Pues Pinkerton es la principal empresa de investigaciones del mundo, ¿no? Empezamos en el siglo XIX, pero obviamente como toda empresa a lo largo del tiempo fuimos evolucionando, ¿no? Pinkerton fue la empresa que innovó en muchos temas de seguridad. La base de datos criminales que hoy las policías utilizan, cuando arrestan a alguien, sacan foto y todo eso. Todas esas innovaciones fueron Pinkerton que creó. Obviamente hoy estamos mucho más amplio nuestro portafolio de servicios. Ya somos una empresa de manejo de riesgos, ¿no? Ya no es más solamente la seguridad física, investigación del siglo XIX, sino ya es una empresa que incluye análisis de datos, inteligencia artificial, pero mirando el riesgo de una manera holística, ¿no? Mirando temas de seguridad, de fraudes, protección de marca, manejo de crisis, fraudes internos y externos, ¿no? Como decimos nosotros, es una visión de riesgo total, ¿no? Para que las empresas puedan enfocarse en su negocio y no tener que preocuparse con estos temas, ¿no? Claro, claro. Como periodista, si se quiere, estuve precisamente tomando contacto con algunos datos. Eso que usted mencionaba, 170 años en 150 países la presencia de Pinkerton, líder global en gerenciamiento comprensivo de riesgos. Me gustaría después detenerme en esto. Asesora a empresas, a ONGs, a gobiernos. Tiene una red de vigilancia global. Investigaciones, como decía usted, corporativas, allí en la selección de personal, investigaciones laborales, fraudes, due diligence, que en algún momento lo hablamos con el propio Hernando aquí en Montevideo, compliance, ciberseguridad. Hay servicios especiales de protección de ejecutivos y de sus familias. Ahora, de aquí para adelante, los servicios de Pinkerton son los que va a coordinar Securitas Uruguay. Por eso me gustaría darle una primera participación a Hernando, porque esto ya lo hemos mencionado hace ya bastante tiempo, ¿no? Vendría a ser, Hernando, una etapa más en ese camino de afianzar un sistema que aúne el servicio de seguridad pública con el servicio de seguridad privada. Y este hito de incorporar a Pinkerton es de enorme trascendencia. Buenos días para todos y muchas gracias, Daniel y Paulo. Hemos trabajado todos estos años procurando llevar las mejores prácticas de seguridad a la región y obviamente al Uruguay y avanzar en el concepto de la complementación público-privada. Ese concepto, muy reiterado y que me gusta mucho. ¿Por qué es importante ese concepto de complementar la seguridad pública y privada? Hay dos o tres variables que son muy claves. O sea, las amenazas de hoy en día son tan variables, y en eso me refiero a las amenazas internas de las empresas y de las organizaciones, la ciberseguridad, las infraestructuras críticas de los países que muchas veces está a cargo de la seguridad privada. Esos cambios las amenazas. Y también la eficiencia en el ahorro de los fondos de la ciudadanía. O sea, existen fondos disponibles en la ciudadanía que si uno los aprovecha inteligentemente de la seguridad privada, permite utilizar los fondos de la seguridad pública específicamente en su tarea. ¿Y por qué crees que este es el momento? Yo creo que es el momento porque el Uruguay y la región, un poco en base a prueba y error,
estamos avanzando y es uno de los principales problemas de la ciudadanía. O sea, la calidad de vida de todos los que integramos nuestras comunidades, la seguridad es uno de los factores fundamentales. Y en este tema no debe haber miradas partidarias ni ideológicas, porque es algo que nos compete a todos. Para nosotros es un placer este hito y poder coordinar estos servicios de Pinkerton que se basan en la legalidad de todos los procedimientos, se basan en la experiencia profesional, se basan en tecnología de avanzada, y lo que está detrás, ¿qué es? No es proteger solamente el capital de un empresario, Daniel. El mundo en que vivimos se basa, y el buen resultado económico de una empresa no solo favorece al dueño de la empresa. O sea, la estabilidad social de nuestras sociedades depende de que una empresa económicamente le vaya bien. Y si ya sabemos que por fraude promedio mundial se pierde un 5% del lucro, Claro. hay empresas que tienen un lucro de un 7, 8, 9%, y si el 5% lo pierden en fraude, ¿cuál es la víctima? La víctima es el empresario, el que da trabajo, pero también los empleados, Claro. y también los clientes. Ajá. Paulo, ha evolucionado Pinkerton a tal punto de transformarse hoy en una referencia planetaria en materia de seguridad. ¿Cuáles son, a su juicio, los elementos sustantivos en la acción de Pinkerton? Porque hay un componente de tecnología innegable, pero también hay una escala humana, o sea, lo que se pretende también es eso, ¿no? La cercanía, porque de nada valen los equipos si no hay detrás un ser humano que atienda. Exactamente. Yo creo que un enfoque que cada vez más hemos utilizado y hemos evolucionado es invertir en la prevención, porque muchas veces la seguridad en el siglo, cuando empezamos en el siglo XIX, ¿no? A lo largo del siglo XX era mucho reacción, ¿no? Entonces el tema que menciona Hernando de los fraudes que afectan a la sociedad como un todo, que se pierde muchos fondos por eso. El tema de la investigación no es solo hacer la investigación cuando ya se dio el problema, sino ayudar a las empresas, a las organizaciones. Como tú bien comentaste, nosotros trabajamos con, ¿no?, ONGs, gobierno, empresas, de tener un programa, ¿no?, de prevención de fraudes, ¿no? Que eso lo que hace es crear mecanismos para evitar el fraude, ¿no? No dejar que investigar eso una vez que haya pasado, porque ahí el costo es muy alto, ¿no? Entonces, la prevención es un tema que hemos trabajado mucho, tanto en la seguridad como la cuestión de las investigaciones, los temas de fraudes. Esa es la clave, ¿no? Manejo de crisis, todos esos servicios siempre con el enfoque de la prevención, ¿no? Bien, muchas veces decimos, y de hecho lo hemos comentado con Hernando, como país, como sociedad, individualmente, uno siempre tiende a compararse con los mejores o debería aspirar a compararse con los mejores. En ese sentido, Hernando, cuando se habla de prevención, en este caso puntual de fraudes, pero también la prevención en materia de seguridad global, para que no nos pase lo que ocurre de pronto en otros países, donde la violencia fue avanzando de tal modo que pone en riesgo a todos, a empresarios, a cada uno de los individuos que integramos la sociedad. Hay también una fase de prevención en el trabajo de Securitas, de Pinkerton, a partir de este acuerdo. Obviamente, la ventaja comparativa, si se quiere, de Securitas como multinacional es que tenemos la curva de experiencia menor, porque no es prueba y error que iniciemos hoy en el Uruguay. Nosotros, digo, lo miramos desde el punto de vista cuáles son los procedimientos que son efectivos en nuestras sociedades. O sea, qué funciona en cuanto a procedimiento humano, que sigue siendo la clave, y qué tecnología funciona complementariamente a lo humano, pero no sustituyéndolo. En esa prevención, todas nuestras sociedades debemos vencer ciertos prejuicios que tenemos en respecto a la seguridad privada, que lo he comentado una vez contigo, Daniel, y es bueno reiterarlo. Cuando se invierte en seguridad privada, cuando a un sector de la sociedad tiene la posibilidad de invertir en seguridad privada, quien se favorece son los sectores menos favorecidos, que tienen menos disponibilidad Los más económica. vulnerables, claro. ¿Por qué? Los más vulnerables. ¿Por qué? Porque
cierta parte de la seguridad pública puede enfocarse en cubrir las necesidades de ese sector. O sea, yo tengo recursos finitos. Estamos en un ahorro y una dificultad económica mundial y también en Uruguay. Yo los recursos que tengo en seguridad pública, quizá alguno de ellos puedo quitarlos y ya no tiene sentido. También hemos comentado que en un accidente que no hay ningún herido, tengamos 4 patrulleros y quizá en esa cuadra hay una rapiña. Entonces yo puedo eso perfectamente, lo puedo hacer con la seguridad privada. Lo mismo ocurre con las investigaciones. Si yo dispongo de información, yo tengo seguridad en un área crítica para el Uruguay, en un sector energético, en un sector de las principales empresas del mundo. Yo allí dispongo de información. Ahora, Hernando, sobre ese punto también mencionamos muchas veces que lo que frenaba la consolidación de un sistema mixto era el recelo que había entre las partes. El recelo se basa en el mundo y tiene lógica, porque si tú tenés seguridad privada, no profesional, si vos tenés una persona con poquitas horas de capacitación y simplemente lo ve como poder darle trabajo a una persona, desde la seguridad pública es lógico que diga, yo esta persona no puede manejar información sensitiva, no es confiable para mi tarea nacional. Es muy distinto cuando la seguridad privada se empieza a profesionalizar, que es lo que está pasando en la región y también en Uruguay, en el cual celebro un acuerdo que hicimos el año pasado con la Dirección Nacional de Educación Policial, de hacer cursos que tenemos hoy en día, que damos a toda la región, que complementan la formación policial. O sea, cuando empezamos a hablar profesionalmente, sí podemos lograr una comunidad de seguridad profesional que no se mire con recelo. Eso de reclutar capital humano de valía es algo que lo hemos hablado y me parece interesante. Paulo, decía al comienzo, líder global en gerenciamiento comprensivo de riesgo. ¿Qué significa eso? Claro, y para eso tengo que explicarte un poco la metodología de Pinkerton cuando intenta identificar las amenazas, las vulnerabilidades y la probabilidad de riesgo que tiene una empresa, una organización, ¿no? Entonces, para nosotros todo empieza con lo que llamamos la rueda de riesgo, ¿no? Esa es nuestra metodología, que la dividimos en 4 cuadrantes. Uno es eventos y peligros, que aquí entra pandemia, entra desastres naturales y entra la criminalidad, ¿no? En este cuadrante lidiamos con 15 variables. El otro cuadrante es físico y operacional, algo que Hernando comentó muy bien, el tema de la infraestructura crítica, ¿no? Entonces aquí entra todos los riesgos a la cadena de suministro, a la infraestructura crítica, puertos, aeropuertos, ¿no? Todo el sistema de energía, ¿no? Piensa lo que siempre llamamos la infraestructura básica, que si se cae, todos los otros se caen. Agua, energía, comunicaciones, ¿no? Piensa, si pasa algo con esa infraestructura, paraliza el país, ¿no? Físico operacional. El otro, información y tecnología, que eso es un tema gigantesco. Pinkerton ya lidiaba con eso en el siglo XIX, pero ahora es mucho peor, que el tema de propiedad intelectual, el guardar bien la información, ¿no? La protección de la información. Y otro obvio que es el económico, y que es niveles de corrupción, inestabilidad política, todas esas es lo que llamamos estos 4 cuadrantes, van a afectar de una manera u otra a empresas, organizaciones y todo eso. Miramos el tema de la pandemia, ¿no? Cómo eso ha afectado todo el mundo. Y lo que siempre decimos es que eso tiene un efecto, no podemos mirar como cosas aisladas, variables aisladas, ¿no? El tema de la pandemia afectó la economía, que generó desempleo, que afectó la seguridad, porque los niveles de inseguridad han aumentado en muchos países, ¿no? Entonces, esa visión, lo que llamamos una visión holística en la hora de hacer eso, y eso afecta la manera que tú manejas el riesgo, ¿no? Siempre lo que decimos, si tú miras solo una variable y tú crees que es solo esta, tú vas a crear vulnerabilidades en otras, ¿no? El tema de la pandemia es uno, con el tema de por ejemplo, los confinamientos y algo así. Si tú haces demasiado largo, va a crear problemas económicos, que va a crear problemas de seguridad.
y sociales. Entonces, todo es mirar cómo esas variables se conectan y a partir de ahí tener un plan, ¿no? De cómo manejar estos riesgos. Claro, bueno, allí insistimos con este concepto, ¿no? Los servicios de Pinkerton son los que va a coordinar Securitas Uruguay. Y en ese caso, allí hay un volumen de información importante que maneja Pinkerton sobre ciberseguridad. Hay un dato que es escalofriante. Claro, el hecho de que por la pandemia todos estemos mucho más conectados en nuestros móviles, en nuestras computadoras, hace que también haya crecido el ciberdelito. De hecho, hay un dato, hay una cifra, 6 billones de dólares en pérdidas de fraudes derivados del ciberdelito en tiempos de pandemia. ¿Cómo se hace para mitigar el daño, para prevenir, Hernando? En este tema en Uruguay, comparativamente en la región, disponemos de gente con mucha formación. Hemos realizado trabajo, pero lo importante de este hito es que la idea obviamente es complementar con profesionales de Pinkerton. ¿Pero por qué? Por lo que yo te decía, Daniel, al principio, porque la curva de experiencia es vital. Ejemplo, nosotros estamos ya el lunes iniciando servicios de Pinkerton en una empresa muy importante en el Uruguay. ¿Cómo empezamos los servicios? Vamos a hacer una visita de nuestros expertos locales. Por team vamos a hacer también conversando con los expertos de Pinkerton Mundial y ahí veremos en qué momento también los expertos de otros lados, de ciberseguridad también, para que responder a tu pregunta, compartimos información vía online o presencialmente. Como un traje a medida. Todo el tema de trabajo de investigación es un traje a medida, por eso es muy importante la definición de las necesidades de una empresa. Una empresa, si gran parte de su esfuerzo, de su gente, la pierde por los fraudes, nuestra visita, que como te decía, el lunes ya arrancamos con una empresa importante del Uruguay, es mirar por dentro la realidad, entenderla, compartirla con nuestros colegas de Pinkerton de otros países del mundo, en este caso con el director de operaciones de toda América Latina, y ver en qué momento, qué parte hacemos nosotros, cuándo vienen ellos, qué parte la hacemos desde el punto de vista por internet, qué parte la hacemos presencial, o sea, ahora, esa es la ventaja. Disculpame que insista con el tema de los recelos, porque en definitiva, el intangible más importante en todos estos procesos es el de la confianza. Sí. Hoy decíamos, el recelo, ¿no? La mirada de costado entre los servicios oficiales de seguridad, los servicios privados. ¿Por qué un empresario debería confiar información tan sensible a una empresa? ¿Por qué debería confiar? Primero, el número que yo te decía del fraude probablemente se le vaya parte de su esfuerzo. Segundo, porque el doble de los delitos y los fraudes externos provienen del interior. Mirá qué número, Daniel. O sea, del interior de la empresa. Del interior de la empresa y de cualquier organización. Eso es fortísimo. Quiere decir que si yo me dedico a poner una muralla gigante y mirar solo para afuera, te perdés el doble de problemas adentro. Claro. O sea que yo pudiera partir los delitos de 100 unidades, ¿sí? Yo tengo el doble adentro que afuera. Entonces es clave mitigar, minimizar esas amenazas internas. ¿Cuál es la experiencia internacional sobre esto, Pablo? No, eso lo que menciona Hernando es muy verdadero, ¿eh? Y para adicionar eso, el propio tema de la ciberseguridad, ¿no? Miremos con lo que está pasando, como tú comentaste, de las empresas, mucha gente trabajando desde su casa y todo, ¿no? Las empresas tienden a invertir mucho dinero, muchos fondos en los softwares, los firewalls y cuestiones así, pero como bien comentó Hernando, a veces el problema está adentro. Y ahí por no tener el problema adentro, bueno, te perdiste toda la inversión que hiciste afuera pensando en un ataque externo, pero el problema fue interno. Eso Pinkerton ha lidiado eso no es solo una realidad latinoamericana, como bien comenta Hernando, eso es una realidad en Estados Unidos, en Europa, en Asia, eso es a nivel global. La mayoría de los fraudes son problemas internos, no son tanto, son externos, pero en gran parte en su medida son internos, ¿no? Y eso de varias cuestiones, ¿no? Robo continuado, fraudes en contratos o en el tema de la ciberseguridad,
mal manejo interno, ¿no? Puede ser hasta un fraude intencional o no intencional. Les doy un ejemplo. Muchas de las personas trabajando desde su casa llevaron sus computadoras para sus casas y muchas veces van a trabajar en un café o algo con un Wi-Fi público. Entonces, bueno, tenés VPN, tenés todo el sistema, pero por un mal manejo, muchos de estos problemas a veces no es solo de mala intención, pero también de mal manejo Claro. interno. Lo que siempre decimos, la primera línea de defensa de una organización son sus propios empleados. Sí, exactamente, porque además no es simplemente que el empleado se lleve una laptop, ¿no? Una computadora a la casa de la empresa, es mucho más complejo que eso. Ahora, bueno, más allá de que está de más decir que se trabaja con la discreción necesaria, se trabaja dentro del marco de la legalidad. Y en ese sentido, también veía un dato que tiene que ver con Pinkerton y que ahora obviamente lo asume Securitas, y es del software para fuentes abiertas. O sea, Sí, tema que te gustó. me encantó, me encantó. Concretamente, Pinkerton a nivel global dispone de un centro de informes de distintos tipos de riesgo. Una persona quiere hacer negocios con China, puede tener un informe de proceso de cuál es la información que se dispone. Pero particularmente en el Uruguay, manejamos un software de fuentes abiertas que tiene información del año 99, 2000, por allí, de todas las fuentes abiertas posibles, llámese entrevistas con periodistas prestigiosos como en tu caso, radio, escrito, televisión, y tú ahí puedes hacer un acceso de información o por tema o por nombre, lo cual es muy importante. Tú tenés un informe diario de los temas que a ti te interesan y rápidamente vos tenés, bueno, salí en la televisión de Melo, ves que salió en Melo, salió en una entrevista de prensa, salió en la radio a tal hora, y vos en una hoja, en 10 minutos, si querés, vas al link con la profundidad del caso que requiera, pero tú en la mañana no solo ves el diario general, ves tu informe en particular de toda la prensa escrita, radio, TV, lo que sea, en un momento. Eso es con fuentes abiertas. ¿Sí? Es una forma, digamos, de que conozcas más a tu contraparte. A tu contraparte y tu propio riesgo. Digo, si yo tengo una organización que me interesa estratégicamente avanzar en cierto sentido, también me importa saber qué opinan otros sobre mí, porque muchas veces esa crítica constructiva puede corregir mi procedimiento. Claro, vamos de vuelta con Paulo Gregoire, que es el director central de Sudamérica de Pinkerton. Paulo, hay otro asunto que tiene que ver en este último tiempo con las vulnerabilidades de marcas, de productos, y ustedes han diseñado programas que han resultado muy eficaces en eso, en la protección de marcas, también de productos. Exactamente, eso es una de las principales líneas de servicio de Pinkerton, protección de marca, que afecta a diferentes organizaciones, ¿no? Muchas veces en nuestra región, cuando uno habla de protección de marca, piensa en las falsificaciones de ropas, ¿no? Claro. De zapatos, pero no, eso pasa en todas las industrias, alimentos, agroquímicos, medicamentos, que es un tema para la sociedad terrible, ¿no? Imagínese usted va, un ciudadano va, compra un medicamento para el cáncer, para algo así, y resulta que era falsificado, ¿no? Entonces, ese es un tema que hemos trabajado ya casi 200 años en estos temas, licores adulterados, todo eso, ¿no? Que afecta a la sociedad, porque hay muchos de esos productos, la gente que consume no sabe. Por eso digo, muchas veces la gente piensa las camisas, ¿no? O zapatos, que es más fácil identificar si es falsificado o no. Pero entonces hay gente que compra, que sabe que está comprando un producto que no es, pero en mayoría de los casos compra sin saber. Y productos que puedan afectar su propia salud, ¿no? Cosméticos, medicamentos, licores, ¿no? Entonces ese es un trabajo que hemos hecho alrededor del mundo y se necesita para un programa así de protección de marca tener esa conectividad y presencia global, porque lo que hemos visto con ese tema de falsificaciones, ¿no? Es que uno piensa que está pasando algo ahí en un barrio, en la ciudad o algo, pero no, esos son bandas criminales que están en varios países, ¿no? Claro. Entonces tenemos varios casos de investigaciones que nos llevaron a 4 o 5 países.
Bien, quiero detenerme en un aspecto con el que también en algún momento hablé del tema con Hernando, y tiene que ver con reclutar personal. Primero, Paulo, en todo caso, una mirada global de lo que es Pinkerton en ese escaneo, ¿no? O sea, la necesidad que tienen las empresas, necesidad creciente que tienen las empresas de escanear el ingreso, porque efectivamente, después puede pasar que, como aquella película, ¿no? Tu miedo por el enemigo se puede concretar en tu propia organización, en tu propia empresa. ¿Cuál es la experiencia global más avanzada en reclutar personal y que se mitigue el riesgo de que precisamente el problema luego quede adentro de la empresa? Claro, eso es un tema crítico. Siempre trabajamos con la empresa para identificar cargos críticos, ¿no? Porque dependiendo del cargo que tenga la persona, la hora de reclutar hay que tener muy atento. Eso en algunos países, bandas de narcotraficantes, bandas criminales, se han infiltrado en algunas empresas en el departamento financiero, por ejemplo, ¿no? Si tú eres una empresa que tiene una base de datos de clientes muy grande, imagínate a esa persona que está en la parte, en el área financiera, tiene acceso a clientes, a proveedores, a un montón de cosas, ¿no? Y que esa información la puede pasar. Entonces, sí, eso es otro servicio que hacemos, que es justamente el trabajar con las empresas, organizaciones y hacer un proceso de la hora de reclutar muy cuidadoso, muy metódico para no tener ese tipo de problema. Y hay algunos cargos en las empresas, algunos puestos, que son más críticos que otros por el nivel de información que esta persona va a tener. Imagínense un banco, por ejemplo, ¿no? Alguien pues muy alto en un banco, toda la información de clientes, el acceso a la Claro. información de clientes. Claro, claro. Ahí abarcamos también, no sé qué te parece, Hernando, aspectos culturales, porque además en un país de cercanía, donde, como se dice, nos conocemos todos, ¿no? Donde hay, por suerte, mucha buena fe, donde viene una persona con un currículum, ¿no? O le haces la trazabilidad ahora en sus redes, en fin, y te das cuenta que probablemente pueda postular al cargo que estás ofreciendo. Pero también en este caso hay que mejorar. Ahí te doy dos conceptos que lo hemos charlado otras veces. Hoy en día se maneja el concepto de que necesitamos cuidar a nuestra gente. ¿Cómo cuido a nuestra gente? Yo no puedo ingresar a mi organización una persona violenta si yo soy negligente en reclutamiento y en la selección. Entonces yo a mi gente le pongo al lado una persona que le puede lastimar físicamente. O sea, necesito cuidar a mi gente. Para cuidar a mi gente, yo necesito tener procesos de selección. Y ahí hay dos conceptos más que son bien interesantes. Hay sectores críticos. Hay 4 sectores críticos en el mundo a este respecto. La seguridad, el sector financiero, el sector educativo y el sector de la salud. ¿Por qué? Porque si yo estoy en el sector de la seguridad, en un área crítica, en una infraestructura crítica como estoy, ¿puedo dar yo seguridad si mi persona no es íntegra? ¿Cómo vender yo papas si yo no tengo papas? O sea, no puedo brindar seguridad a la infraestructura crítica y eso también tiene que ver con la seguridad pública. O sea, es clave que sea íntegro la persona que va a brindar seguridad. Si no, no puedo brindar seguridad. Si yo tengo a mis hijos a cargo de un educador, ¿cuándo miro si la persona miraba pornografía infantil? ¿Después que pasó o antes? Si yo tengo a mi mamá a cargo de una persona, ¿cuándo me entero que le va a pegar? ¿Después que le pegó o antes? Entonces, en el mundo financiero, ¿yo qué quiero? ¿Ver cuando hicieron el defalco o tener antes una mirada de su integridad? Entonces, la experiencia hoy dice que yo necesito cuidar a mi gente y tener procesos que no sean negligentes, que sean inteligentes para asegurar o minimizar los riesgos de integridad, para poder dar buenos servicios a mi propia gente, porque mi gente va a estar compartiendo su actividad con él. Yo no puedo hacer lo que la persona me presta un currículo que de promedio mundial son 60% falso. Entonces yo miro a una persona... ¿Cómo es ese dato? 60% de los currículos en el mundo contienen falsedad. O sea que algo tiene que no. O sea que si yo digo, y a nivel profesional 5%, pero los profesionales que dicen que son profesionales hay un 5% que no lo son, falsificaron un certificado. Pero si yo me baso en mi selección, en esos sectores críticos, en lo que me escribieron en un papel,
Yo no puedo dar ni seguridad, ni puedo proteger a un niño, ni puedo proteger a un adulto mayor, ni puedo tener un buen servicio financiero. Ese es el concepto, Daniel. Claro. Pablo, un poco sobre este tema, ¿no? Allí, de hecho, yo pertenezco a una organización que confió los servicios de seguridad a Securitas. A veces parece casi que de ciencia ficción, porque uno imaginaba, bueno, con unas camaritas lo arreglo, y sin embargo, hoy es mucho más que eso. En materia tecnológica, ¿qué estamos viviendo hoy? ¿Qué incorporaciones novedosas pueden describirse hoy? ¿Y qué nos espera en el futuro? Porque además esto es tan dinámico que lo que hoy es novedoso, mañana deja de serlo. No, totalmente. Y el tema de inteligencia artificial, eso ya es presente, ya no es más futuro, ¿no? Eso ya es presente. Pero ahora lo que hay que tener en cuenta, que era lo que tú mencionabas anteriormente, que hay el factor humano, ¿no? Por detrás. En cuestión de inteligencia artificial, obviamente se va a automatizar cada vez más muchos de los servicios. Pero una cosa que las empresas tienen que tener presente es que cuando también va a crear más vulnerabilidades y por eso la ciberseguridad es tan importante. Imagínense ustedes con su casa que ahora con el Internet de las cosas, ya no es más el Internet conectando personas, sino conectando cosas, ¿no? Entonces, ponte, usted tiene su nevera, su máquina de lavar ropa, todo conectado a su celular y se conectan, ¿no? Imagínese un hackeo a este sistema. El nivel de información también que tú estás dando, ¿no? Al momento de estar tan conectado, ¿no? Entonces, al final, la seguridad sí se va a volver más automatizada, pero también tenemos que tener un ojo para ese otro factor. Cada vez más las personas piensen bien en el tema ahora con la pandemia lo que comentaba Hernando de la educación, ¿no? Los niños conectados a estas plataformas digitales y todo más fácil también si no tiene un buen sistema de infiltrarse, ¿no? En esos sistemas. Entonces, sí, lo que estamos viviendo es vaya, por falta de mejor palabra, una revolución en cuestión tecnológica, muchos avances, ¿no? Pero también tenemos que tener un ojo para ese otro aspecto, ¿no? Claro. Que cada vez más estamos dando datos de nosotros, ¿no? Más y más datos. Y ya el Internet no es solo de personas, sino de las cosas. Y a Exacto. partir de ahí, la seguridad tiene que tener cada vez más también presente esa parte de la ciberseguridad, ¿no? Interesante eso, ¿no? Todo el tiempo estamos buscando información. Ya en el cierre, casi, Hernando, Uruguay también está muy nivelado en materia de incorporación de tecnología. Yo diría que en tecnología sí, culturalmente nos falta. A ver, ¿en qué aspecto? En integrar estos procesos, porque todavía, a mi juicio, vemos como separados conceptos que van de la mano. O sea, yo encaro la ciberseguridad, tengo una persona experta en tecnología y aparte me imagino un policía cuidando y averiguando cómo rapiñar a una persona. No llegamos a integrar estos procesos todavía. O sea, tenemos personas muy preparadas, pero en nuestra cultura todavía no hay una integración de estos temas. Y yo me preocupo, como te decía Daniel, de si le golpean a un adulto mayor después que ocurrió. Si un enfermero tuvo un efecto violento, estamos muchos meses periodísticamente informando y profundizando si el enfermero procedió mal. Pero quizá hubiera sido más sencillo saberlo antes, ¿no? Entonces yo creo que disponemos de personas y de tecnología, las dos cosas disponemos. Y por eso el hito de hoy con Pinkerton es espectacular para el Uruguay y para la región. Pero necesitamos culturalmente reunir estos temas. Por ejemplo, me acordaba antecedentes de una persona en las Fuerzas Armadas que tuvieron hechos violentos. Quizá hubiera sido más fácil procesarlo antes de tener a esa persona adentro. O yo me preocupo una vez que ocurrió. Yo digo, si yo tengo un policía con un perfil violento, ¿no es más fácil saberlo antes? O sea, yo no puedo exigirle que tenga un nivel cultural solamente, porque se puede ser una persona nada íntegra, muy culta. Claro. Qué interesante, esto daría para otra charla, podemos llegar a generarla para más adelante. Me gustaría algunos comentarios finales de Paulo, pero sobre este punto,
¿cómo se delimita con claridad la frontera entre la necesidad que vos tenés de información y la necesidad que tiene la persona de preservar su intimidad? Estos procesos, en la legalidad de estos procesos, se basan siempre en la voluntad de la persona. No vulnerás derechos. No vulneramos derechos, ¿por qué? Porque la información que manejamos, primero la información pública. Si tú haces la información pública, es pública. O sea que tú tenés que primero pensar qué haces público. O sea, no manejamos información privada. Y segundo, si hacemos una entrevista de la selección para corroborar ciertos aspectos de la integridad, siempre es voluntario la persona. Si la persona no desea, no se emplea esta tecnología. Es siempre voluntario. ¿Está bien? Está bien. Comentarios finales, Paulo. No, exactamente eso, la parte de la legalidad, eso siempre, ¿no? Público, las propias investigaciones, hay mucha información pública, ¿no? De fuentes abiertas y todo. Es muy importante porque la idea es, especialmente hablando de del complemento entre seguridad pública y seguridad privada, tiene que ser todo bajo las leyes del país, ¿no? De cada país. Lo segundo sí es tener esa, yo creo que la clave, lo que comentó Hernando, es tener esa visión integral, ¿no? Integrada de la seguridad, ¿no? No puedes hablar de la parte de la ciberseguridad y ahí el policía como siendo desconectado. Hay que integrar cada vez más, no solo en seguridad, sino en la vida como en general, la que vivimos hoy, los conocimientos están integrados, no pueden estar aislados, ¿no? Y yo creo que la visión de seguridad tiene que tener esa visión integrada. Y con esa revolución tecnológica que estamos pasando, eso se hace aún más necesario, ¿no? Bien, contanos la historia del logo o del isotipo, no sé cómo se denomina, de Pinkerton Internacional. Ese es el logo de cuando creamos la empresa en 1850, ¿no? Y hay aquí el ojo, ¿no? Que es We Never Sleep, que si traducimos es como nunca dormimos, ¿no? Estamos siempre atentos 24/7 a las cuestiones, ¿no? A la seguridad. Comentarios. Bueno, muy contento de tenerte en nuestra casa, Daniel. Para nosotros es un orgullo. Estoy maravillado, además. Muy contento y satisfecho con esta coordinación que con mucho gusto vamos a hacer de los profesionales servicios de Pinkerton. Y bueno, con una expectativa grande de poder ofrecerlo desde Securitas Uruguay a la región, bajo esa mirada de querer complementar la seguridad pública, porque la mejora de la seguridad es mejorar nuestra calidad de vida, como te decía, y las comunidades donde vivimos es nuestro esfuerzo final. Queremos hacer de tu mundo un lugar más seguro. Hernando Hernández, coordinador de los servicios de Pinkerton aquí en Uruguay, Paulo Gregoire, director central y de Sudamérica de Pinkerton. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.